con usted. Exacto, que nos dice que no nos conviene, que nos conviene, todo eso. Ay, nunca les he dicho tal cosa a ustedes. Claro que sí. Esto es libre albedrío, cada quien cree en lo que o quiera. sea, sí, pero nos da su punto de vista, sí hemos platicado de todo. Nos cuenta historias como de su novia, creo que es esposa, de qué hizo en su situación y así. Y de que una vez, bueno, que usted le dice que va a jugar videojuegos con sus amigos y se va. Confirmo para que vea que sí nos ha contado muchas cosas y que sí hemos platicado profundamente. Eso se llama levantar falsos. No, usted nos dijo, profe. No confío en eso. ¿Me ayuda en grupo, por favor? Profe, gracias a usted aprendí la técnica de los videojuegos. Confirmo. No, eso no es cierto. Eso se lo sacaron ustedes de no sé dónde, pero no. Yo ni videojuegos juego. Por eso, profe, jugaba Among con nosotros. Ya tiene mucho que no juega. Ya no ha querido jugar con nosotros, profe. Sí, profe, usted no juega videojuegos, guiño, guiño. Bueno, está bien, sí juego Es que lo que no saben es que su esposa está atrás de él. Sí, bueno, al lado, está ahí al lado. No, es que tengo audífonos de que... Cierto. Bueno, está bien, ya no hablemos de ese tipo de cosas peligrosas. Confío en que sí hablan lo suficiente. Mejor ya no hablen tanto. Sale, ¿qué nos quedamos? ¿Qué fue lo último que vimos? Ya están listos para su examen de cálculo, ¿no? Dijimos que es el miércoles. No, quedamos que iba a ser una semana antes de la entrega de la tarea, en marzo. Creo que el primero por ahí. ¿Y como por qué así? No sé, usted lo dijo y nosotros dijimos, claro que sí, profe. Nosotros sí. No, yo creo que lo cambiamos para el miércoles. Ya están listos. No. Sí. Ay. No, profe. ¿Por qué no? Porque queremos sacarle semana, 10 profe. y no se puede así. Pero si tienen 2 días para estudiar es suficiente. Además ya lo saben todo porque lo han ido aprendiendo paso con paso. ¿No? Pero falta la próxima practicarlo. semana, profe, la próxima semana está bien. Bueno. Gracias. ¿En qué nos quedamos? Entonces, cuéntenme, ¿qué fue lo último que vimos? Nos quedamos en un teorema. En si f es una función continua impar, entonces, y el teorema. Ok. Bueno, eso fue básicamente lo último del primer parcial, ¿eh? O sea, hasta ahí vendría el examen y hasta ahí viene la tarea. Ajá, es lo que necesitan para resolverla. Pues bueno, entonces vamos a empezar el segundo parcial. Lo que yo pienso, ya les había dicho, ¿no? Lo que yo creo es que cuando uno empieza a ver las técnicas de integración, o sea, la segunda parte de cálculo integral, pues ya automáticamente como que la primera parte se siente muy fácil, ¿no? O sea, ya como que hace un redondeo completo y dices, pues sí, es que es obvio, de ahí sale y así, ¿no? Entonces ya cuando llegas al examen, como que todo se hace más sencillo, ¿no? Como que ya le agarraste la práctica. Yo creo eso. Hay materias en las cuales es como bien acumulativo, ¿no? Donde dices, me tengo que aprender quién sabe cuántas cosas y no sé, o sea, me imagino una clase como, no sé, por ejemplo, anatomía, donde es como, y te tienes que aprender esto y aquello y así se va acumulando y al final el examen viene bien denso. Acá creo que es al contrario, creo que al principio se ven cosas como nuevas, o sea, que nunca habías tratado, pero conforme va pasando el tiempo esas cosas ya se van haciendo como muy cotidianas y le vas agarrando como la onda más fácilmente. Entonces no siento que se haga pesado, sino más bien siento que se redondea el conocimiento porque vas jalando información que necesitabas, ¿no? Y le vas como cachando mejor la idea. Esa es mi perspectiva, al menos en el caso de cálculo integral, creo que así es. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a ver, no sé si también les había dicho que yo soy de la idea de primero ver el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es del Stuart, el capítulo se llama Técnicas de Integración. Si ustedes van siguiendo más o menos el libro, se darán cuenta que primero está algo que se llaman sólidos de revolución, aplicaciones de la integral y cosas así. Entonces, eso yo prefiero verlo hasta el último, ya que aprendimos a integrar bien para poder generar como más tipos de problemas, o sea, para tener como más variedad
y no se haga como súper fácil. Entonces, yo prefiero ver primero integración por partes y ya luego, bueno, integración por partes, sustitución trigonométrica, todas las técnicas de integración y ya al final aplicarlas a lo que dice el libro, que sería el trabajo, aplicarlas a la ley de Hooke, aplicarlas a sólidos de revolución, etcétera. Entonces, vamos a ir en ese orden. Entonces, pues vamos a hablar sobre técnicas de integración. Y la primera técnica de integración es la famosísima integración por partes, ¿sale? Entonces, recuerden que lo último que vimos, me parece que fue, pues ya me dijo Nino que era este teorema, pero si se dan cuenta, la función que estábamos tratando de resolver, que era esta cosa de aquí, ¿sí se acuerdan? Terminó siendo 0 por el hecho de que era impar la respuesta, y eso pues ayudó a que no teníamos que antiderivar, simplemente teníamos que acomodar las cosas pues para que se eliminaran y ya. Entonces aquí no hubo necesidad de antiderivar. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo sí tengo que antiderivar esto, sí o sí? O sea, ¿qué tal si no me dan los límites de integración y me piden la antiderivada? ¿Qué puedo hacer, no? Y aquí la situación es que pues ningún cambio de variable va a funcionar, lo podríamos intentar, pero no va a funcionar ningún cambio de variable. Y entonces pues tenemos de dos, o nos quedamos con los brazos cruzados y decimos, ¿sabes qué? No se puede, o intentamos crear una nueva técnica o ver qué otra cosa podríamos hacer con estas funciones, que si se dan cuenta la característica es que como que es un producto de funciones. Entonces lo que yo buscaría sería algo que contrarreste o que me ayude a mejorar la regla del producto para derivadas, pero ahora me gustaría una regla del producto para antiderivadas, algo por ese estilo. Entonces, de ahí surge la idea de integración por partes. Pero ahorita que la veamos, se van a dar cuenta que, pues, no o sea, sí ayuda, pero no es como una solución absoluta. No es como que, pues nada más aplico esto y ya me queda la solución. No es tan fácil. En la derivada, vaya que era fácil porque nada más te decía, deriva la primera función, multiplícala por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda, y se acababa el problema. Acá probablemente sea un poquito más, no sea todo, o sea, tendríamos que hacer un poquito más para lograr resolver nuestra integral en caso de que se pueda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver integración por partes. Y la idea es la siguiente, o sea, si yo tengo la regla del producto de la derivada, que es esta de aquí, ¿no? Lo que me gustaría es encontrar como una técnica de antiderivación cuando tenemos un producto. Entonces, lo que voy a hacer es que tengo la regla del producto, le voy a aplicar la antiderivada en ambos lados, ¿vale? Entonces, aplicando la antiderivada, pues lo que me va a quedar es la antiderivada de una derivada, pues sabemos lo que pasa, pues si derivas y antiderivas, estas operaciones como son contrarias, pues simplemente nos va a quedar u por v del lado izquierdo. Y del lado derecho aplicamos la linealidad de la antiderivada. Recuerden que si tenemos una suma de funciones y queremos sacarle la antiderivada, pues es como sacarle la antiderivada a cada una de ellas. Entonces, como que mi problema es sacar esta antiderivada, ¿no? Sacamos dos antiderivadas y luego puedo despejar una. Por ejemplo, podría despejar esta, la puedo dejar solita, esta la paso restando y me generaría esta fórmula, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es a la derivada de v, en vez de ponerle derivada de v, le estoy poniendo d de v, por notación nada más, o le ponemos derivada de v, y a la u le ponemos derivada de u, ¿no? O sea, esa sería la notación, ¿sí? Y eso nos genera, pues, esta fórmula, esta famosa fórmula que seguramente ustedes ya conocen, que se llama la fórmula de integración por partes. Esta es la justificación, esta es la demostración de dónde sale la fórmula. Y una manera, pues, un poco fácil de aprendérsela hay una rimilla por ahí que dice, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Esa es como la forma de que te lo aprendes. U de un día, vi una vaca vestida de uniforme. Así se lo aprenden. Hay otro que dice, un día vi una vaca. Usando ¿sí? vestido, ¿no? No, la parte de arriba. Usando. Puede ser un día vi una vaca. Un día
vi una vaca vestida de, y algo con U, pues no, el vestido no, o sea, o bueno, sin vestido de uniforme, algo así. En el otro grupo me dijeron una de forma que se la aprendieron también, que tenía que ver con este no y con ese S, o sin, algo así decían. Pero bueno, yo me lo aprendí, como me lo aprendí en la prepa, era un día vi una vaca vestida de uniforme, es simplemente para que te acuerdes de la fórmula. Pero bueno, como ustedes van a tener formulario, realmente no necesitan aprendérselo, esto ustedes lo van a tener a la mano, pero lo que sí me interesa es que lo sepan usar y vean cuál es en qué ayuda esta integración por partes, porque aparentemente no resuelve totalmente el problema. ¿Por qué es que no resuelve totalmente el problema? Porque si dan cuenta, si tú quieres resolver una integral o una antiderivada, vas a tener que hacer pues literalmente es como un cambio de variable, estamos cambiando la situación a otra, pero no nos libramos de la antiderivada. La antiderivada sigue aquí, nada más que ahora estamos antiderivando con respecto a otra cosa. Y a lo mejor esa otra cosa puede ser que nos ayude a finalmente resolver el problema. No lo sabemos, por eso es que es muy incierto. No es que automáticamente aplicas integración por partes y ya tienes la respuesta. No, realmente es una forma de reescribir el problema igual y de esa manera sí pega, ¿no? Igual y sí lo podemos resolver. ¿Sale? Entonces vamos a ver un ejemplito. Supongamos que tenemos x, queremos sacar la antiderivada de x por el seno de x, ¿sale? Esa es la antiderivada que me gustaría saber. Entonces, lo primero que tengo que ver, si quiero aplicar integración por partes, es notar qué estructura tiene. O sea, tengo que ver que algo va a ser u y algo va a ser la derivada de b. Así tengo que empezar a identificarlo. Entonces, tenemos algunas alternativas. Podemos empezar suponiendo que u va a ser x, ¿no? Voy a decir u es x, y por lo tanto lo que sobra tendría que ser d de b. O sea, d de b sería el seno de d de x. Así nos queda, ¿vale? Y pues ahora tengo que sustituir lo que me pide la fórmula de integración por partes. O sea, yo tengo que sustituir u aquí, que sería x, y luego tengo que sustituir v. Entonces, pues lo que me están pidiendo, si esto es d de b, de alguna manera yo tengo que calcular a v. ¿Y cómo es que voy a calcularlo? Pues si esta es la derivada de v, lo que tengo que hacer es antiderivar. Eso lo tengo que hacer. Entonces, como primera pista, siempre que ustedes escogen a d de b, ¿no? La forma de escoger a d de b tiene que ser una manera fácil, porque si ustedes escogen una manera, un d de b muy difícil, pues no van a saberlo antiderivar. Y eso es algo que sí o sí tienen que hacer. Entonces, en este caso, el seno de x no es difícil de antiderivar, lo podemos hacer sin problema, y sabemos que su derivada va a ser el menos coseno de x, ¿no? Su antiderivada. Entonces, pues aquí me está diciendo sustituye u, ahí está mi u, sustituye v, pues ya vimos que la antiderivada de esto salió como menos coseno de x, entonces va un menos coseno de x, menos, y aquí vamos a tener que sustituir lo que vale v, que sería menos coseno de x nuevamente, y lo que vale la derivada de u. Entonces, si u vale x, pues la derivada de u tiene que valer d de x, ¿de acuerdo? La derivada de x. Entonces lo sustituyo y me queda esto, ¿sale? Que simplificando un poquito nos quedaría de esta forma. Ahora, todo aparenta que se ve más difícil que el original, ¿no? Recuerden que en el cambio de variable, pues cuando nos iba quedando algo más feo, como que no iba por ahí la cosa. Bueno, acá no tenemos que preocuparnos del primer término. Esta parte de aquí no nos preocupa tanto. ¿Por qué? Porque esto ya está antiderivado. Eso se va a quedar así. Eso ya está resuelto, digámoslo así. Ya no necesito hacerle nada a esto. Lo que me tiene que preocupar es la segunda parte. Esto de aquí sí tengo que dejarlo mucho más sencillo que originalmente era. Porque si me va quedando algo cada vez más complicado, entonces no estoy resolviendo el problema. Al contrario, lo estoy complicando más. Entonces, no me preocupa la primera parte. Esto puede quedar de la forma más horrible que ustedes quieran, pero esto, lo que está dentro de la segunda antiderivada, eso sí que tiene que ser sencillo. Y en este caso, pues sí lo es. ¿Por qué? Porque nos queda un coseno de x únicamente. Y nosotros sabemos que la antiderivada del coseno de x es el seno de x, lo cual indica que ya terminamos nuestro problema,
¿Por qué? Porque antiderivamos, nos queda e menos x coseno de x tal cual, sacamos la antiderivada de esto que nos queda seno de x y le sumamos una c porque recordemos que todas las antiderivadas varían por una constante. Este es un ejemplo en el cual integración por partes funciona muy, muy bien, ¿sale? De esta forma, de tener esta antiderivada, lo logramos resumir, lo logramos convertir a algo mucho más sencillo, ¿sale? A un coseno de x que ya sabíamos antiderivar, ¿sale? Y pues ya por último, yo creo que nada más nos quedaría derivar lo que nos quedó acá, solamente para comprobar que lo que hicimos fue correcto, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre hagan eso, no les cuesta nada derivar. Vamos a derivar a ver si cuadra. Entonces, derivando esto, tenemos tres sumandos. Recordemos que la derivada de tres sumandos es derivar cada uno de ellos. Entonces, la derivada del primero es la regla del producto, ¿verdad? Entonces dices, la regla del producto es menos el coseno de x, tal cual, porque nos queda, la derivada de x es 1, coseno de x, pues nos queda, el coseno de x se queda tal cual, y nos quedaría menos coseno de x, y luego más, vamos a multiplicar, vamos a dejar la x solita, y vamos a derivar el coseno de x. En este caso nos quedaría menos seno, que con este menos se hace positivo, y nos queda esto de acá. Luego derivamos el seno de x, que ya sabemos que es el coseno de x, y derivamos la c, que como es una constante, vale 0. Entonces, pues ya no la ponemos. Y finalmente nos damos cuenta que este con este se eliminan y nos queda x seno de x. O sea, que sí nos queda lo que originalmente teníamos. Estuvo bien, ¿vale? Es una manera de comprobar que todo nuestro proceso estuvo bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora, alguien me dirá, oye, ¿y qué pasa? ¿Tú cómo supiste que tenías que escoger la u como x? ¿Y por qué no escogiste la u como el seno de x? Bueno, podemos hacer ese experimento, ¿no? Dices, a ver, si yo decido que u sea seno de x, pues lo que sobra, que va a ser mi d de b, tendría que ser x d de x, que también no suena mal porque sabemos antiderivar esto, ¿no? O sea, si me preguntan quién es v, pues v tendría que ser x cuadrada sobre 2. Y sabemos que la derivada de u pues va a ser el coseno de x de x. O sea, realmente esta elección tampoco nos causa ningún conflicto para calcular los valores de aquí, ¿no? Para calcular la u, la v, la d de u y la d de b. No hay ningún problema, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Cuando yo aplico la integración por partes, la fórmula, lo que va a pasar es que aquí me va a quedar u por v, o sea, esto es v, esto es u, ¿vale? No me preocupa, esto de aquí no me importa porque recuerden que ya está antiderivado, no tengo que prestarle atención a eso. Pero esto de acá, pues que sería v por la derivada de u, o sea, esto de aquí por la derivada de u, que es esto, nos quedaría una cosa de este estilo. Y si se dan cuenta, esto complicó más las cosas que lo que originalmente teníamos. Originalmente teníamos un x por un seno y acá ya nos quedó un x cuadrada por un coseno de x. O sea, parece ser que estamos complicando un poquito más la situación, ¿vale? Entonces, aquí lo ideal sería pues no hacer este cambio que pues aparentemente no le veíamos nada, pero ya cuando lo sustituimos, vaya que quedó más feo, ¿vale? Y por ahí hay una reglita que nunca me la he sabido muy bien, que, ¿cómo se llama esa reglita para escoger a la U y a la V? Creo que le llaman... ¿Hilate? El hilate, ándale, vamos a googlearlo, miren. Vamos a googlear el hilate. Eso, pues la verdad es que creo que sí no lo ponen en el libro. Yo nunca me lo he aprendido porque se me hace un poco intuitivo cómo escoger a las variables, a la U y a la V, pero bueno, a mucha gente le sirve esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto del hilate? Bueno, lo que quiere decir es que hay un orden para escoger a tu U y a tu V, ¿no? Entonces, el orden en el cual hilate dice que se tiene que hacer, de hecho aquí creo que hay una más bonita, es que la I significa Inverse Trigonometric Functions, o sea, los arcos cosenos, el arco seno, el arco tangente, todos esos serían tu primera elección de U. Si tuvieras una integral que tuviera este tipo de cosas, esa sería tu primera elección de U. Ese es el que tienes que sí o sí elegir. El logaritmo, ¿no?
sería tu segunda elección de U. O sea, si tú tienes un logaritmo ahí en lo que quieres antiderivar, esa sería tu primera elección si no hubiera funciones inversas trigonométricas, ¿vale? Si no hay ni logaritmos ni funciones inversas trigonométricas, lo siguiente que tú tienes que escoger son las funciones algebraicas, que tiene que ver con polinomios principalmente. Entonces, si tú tienes polinomios, esa sería tu tercera elección. Si no tienes polinomios, entonces, si tienes funciones trigonométricas, esa sería tu siguiente elección. Y por último, pues las exponenciales sería tu última elección de U. Estamos hablando de U, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, que teníamos X, seno de X, pues según nuestra regla del ILATE, primero tenemos que darle prioridad a las funciones algebraicas, o sea, a los polinomios. Entonces, por eso es que la U se escogió como X y funcionó. Si nosotros lo escogemos al revés y primero escojo este como U, que fue lo que hicimos, pues las cosas no salieron bien, ¿no? No se simplificó mucho y eso pues no nos ayudó absolutamente en nada. Entonces, si lo quieren seguir, no tengo ningún problema. Este es más o menos para estructurar tu mente, pero ya con la práctica te vas a dar cuenta que no necesitas esta reglita, que ya se hace un poco obvio cómo tienes que escoger a U y a V, porque la idea es que cuando tú apliques la antiderivada, integración por partes, lo que tú esperas es que la segunda expresión, esta que va a quedar en la segunda antiderivada, pues se haga lo más sencillo posible. Entonces, si tú ya empiezas a ver que tu sustitución te va a quedar un cuadrático o algo así, algo más feo que lo que originalmente tenías, pues simplemente abortas desde ahí la misión, ¿no? Dices, no, ¿sabes qué? Ya no me agrada, no se ve que se vaya a funcionar, entonces mejor lo quito. Pero bueno, eso es decisión de ustedes. Si quieren aplicar el ILATE, no hay ningún problema. Creo que sí funciona bien y es una manera de estructurar a la U, o sea, decir quién va primero, quién va a ser tu U y quién va a ser tu V. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno. Bien, entonces, pues, por una participación, a ver si sí es cierto, vamos a ustedes, a ver, hagan x cuadrada por e a la 3x derivada de x. Ese es, los tres primeros tienen su participación. De antemano, pues, algo que sí les tengo que adelantar es que el hecho de que estemos viendo integración por partes no quiere decir que no se pueda resolver por un cambio de variable, ¿no? No hay que olvidar eso, o sea, es como por un orden. Primero va el cambio de variable, hay que intentar cambio de variable porque muchas veces sale así nada más, y si aplicamos luego integración por partes puede ser que lo compliquemos un poquito más la situación. Entonces, traten primero de hacer cambio de variable. Si no funciona, entonces sí váyanse por integración por partes, pero no estén, ¿cómo decirlo? No descarten antes de tiempo las cosas porque puede ser que esa sea la solución, ¿vale? Bueno, ahí está. Entonces, este de aquí sería el problema.
que es y comprueben que realmente sí queda, así como yo le hice, ¿no? En el ejemplo. Si no les queda, pues bueno, vuelvan a intentarlo para que pues ustedes comprueben. O sea, acuérdense, todo hay que comprobarlo, hay que acostumbrarse a comprobar los resultados. Entonces, no me lo manden así nada más, porque muchos me están mandando cosas que pues no tienen mucho sentido, y el punto es que ustedes se den cuenta de eso, o sea, que ustedes mismos, de nada me sirve corregirlos, porque pues en el examen no los voy a estar corrigiendo. Ustedes mismos se tienen que dar cuenta si están bien o están mal. Y entonces la manera de hacerlo es derivando. Deriven lo que ustedes proponen y ya que ustedes estén segurísimos que entonces sí coincidieron las cosas, pues entonces me lo mandan, ¿sale? Por favor. Profe, ¿puede poner el ejemplo otra vez, por favor? ¿El ejemplo o el ejercicio? O sea, el ejemplo que puso hace rato. Ah, sí. Déjame, te lo comparto. Entonces, los que me lo mandaron, ahorita igual los voy a estar checando, lo voy a estar viendo, pero sí, por favor, compruébenlo. O sea, mándenme su comprobación. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, ya que yo propuse que esto era, ¿no? Lo que hice fue, lo agarré esto y lo derivé, y al final me quedó lo mismo con lo que empecé, ¿no? Esa es la manera de comprobar que hice bien las cosas. Entonces, por favor, pues, chéquenlo, ¿sale? Me lo mandan ahí a las dos cosas, por favor, para que se acostumbren. Es una buena costumbre verificar todos sus resultados.
¿Qué pasó? ¿Está muy difícil o qué? No, profe, espera, creo que ya casi la tengo.
Yo creo que ya se rindieron, ¿verdad? Derivar está un poco largo. ¿Cómo creen? Si derivar es lo más fácil de todo, ¿no? Es más fácil que antiderivar. Ya habíamos dicho eso. Vale, va una. Rodrigo. Vale. Vale, Iker tiene la segunda. Muy bien. Y Mariana tiene la tercera. Muy bien. Excelente. Sí se ve laboriosa la derivada, ¿no? Sí se veía bastante fea. A veces eso pasa. Cálculo 43. Iker, Mariana. ¿Y quién dije que era el otro? Rodrigo, profe. Rodrigo. ¿Rodrigo qué? Rodrigo, ¿qué eres? ¿Qué te apellidas? ¿Sánchez López? Sí, profe, creo que se apellida así. Ah, ok. ¿Qué se fue o no está? ¿Qué pasó? Bueno. Sale. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuál era el problema? A ver. Ahorita vemos qué tan difícil era realmente derivarlo. Sale. Bueno, entonces, lo que hay que hacer primero es identificar que, bueno, no se puede hacer por sustitución. Creo que muchos se dieron cuenta que pues, no se podía, o sea, quedaba algo peor. No sé, podríamos intentar, por ejemplo, vi en algunos casos que hicieron U igual a 3X, por ejemplo, y entonces decían, no, pues entonces la X cuadrada va a ser igual a, me parece que U cuadrada sobre 9, ¿no? Y eso, pues lo que iba a ocasionar es que esto se convirtiera en U cuadrada sobre 9 a la U derivada de U. Ah, bueno, y falta la derivada de U, ¿verdad? La derivada de U sería 3 derivada de X. Entonces, por ahí tenemos que dividirlo entre 3 también, ¿no? Y pues podemos sacarlo constante, que sería 1 sobre 27, que sería el 9 que tenemos aquí abajo. Este 9 que tenemos aquí,
y el 3, que queda 27, lo sacamos y nos queda u cuadrada e a la u derivada de u. Y se dan cuenta, pues bueno, todavía no sabemos ni qué hacer porque esto, su antiderivada no la conocemos, ¿no? Si se dan cuenta es un producto y no podemos así nada más decir, pues es u cúbica entre 3, eso pues, no funciona de esa manera. Entonces, porque tenemos un producto. Entonces, bueno, pues el cambio de variable como que no iba a funcionar. Entonces, pues vamos a echar mano de la integración por partes, ¿sale? Entonces, aquí hay de dos. Una, nos fijamos en el ILATE, que es la regla en la cual nosotros podemos escoger quién va a ser U y quién va a ser V, o podríamos pues nada más hacerlo un poquito al tanteo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir la regla del ILATE, que nos dice que primero van a ir los polinomios antes que las exponenciales. Entonces, pues podemos poner que u vale x cuadrada, ¿vale? Ponemos u igual a x, u igual a x cuadrada, ¿sale? Y pues tendríamos que poner a d de b como lo que sobra, que sería e a la 3x derivada de x, ¿sale? Bueno, eso lo que vamos a hacer ahora es calcular a d de u y a v, que son los dos términos que nos faltan para sustituir integración por partes. Entonces, la derivada de u, pues tendría que ser 2x derivada de x, eso es lo que queda. Y la v, pues tenemos que pensar cómo antiderivar esto, ¿verdad? ¿Cómo se antiderivaría? Entonces, afortunadamente, la exponencial, pues es una función bastante noble, bastante sencilla, y nosotros nos podemos dar cuenta que la antiderivada es e a la 3x sobre 3. Ahora, este paso hay que hacerlo con cuidado porque muchas veces nos podemos ahí confundir de que, la exponencial como es lo mismo, pues no pasa nada, bla, bla. Pero recuerden que la manera más fácil de comprobar si estamos bien es derivándolo. Esa es la manera de comprobarlo. Entonces, si yo derivo v, me voy a dar cuenta que me va a quedar e a la 3x, pero por la derivada de lo que está arriba, y la derivada de lo que está arriba es 3. Entonces, ese 3 va a eliminar al 3 que tenemos aquí abajo y finalmente nos va a quedar esto de aquí. Entonces, está bien antiderivado, esa es su antiderivada, y pues ya tenemos todos los ingredientes para sustituir integración por partes. Vamos con u y v, entonces en la primera parte sería u por v, x cuadrada multiplicada por e a la 3x sobre 3. Recuerden que esta parte no me importa qué tan fea queda porque ya está resuelta, menos la antiderivada de v, que sería e a la 3x sobre 3, multiplicada por la derivada de u, que en este caso nos quedaría 2x de dx, ¿sale? Ahora, ¿podemos arreglarlo un poquito mejor? Sí, podemos arreglarlo un poquito mejor. Nos quedaría como x cuadrada e a la 3x sobre 3, ese es el primer término, y luego aquí le podemos poner el menos, podemos sacar todas las constantes, que sería el 2/3, integral de e a la 3x derivada de x, ¿sale? Ahora, perdón, nos faltó un x por ahí. Este x de acá, no hay que olvidarlo, el x que tenemos aquí, hay que ponerlo ahí, ¿sale? Y pues si se dan cuenta, pues nos quedó algo relativamente más bonito. Recuerden que lo de afuera no me interesa, lo que me interesa es lo que está dentro de la antiderivada. Y si se dan cuenta, creo que sí quedó algo un poquito más fácil que lo que originalmente teníamos, porque aquí teníamos un x cuadrada y aquí ahora ya tenemos un x lineal. Parece ser que lo hemos simplificado un poquito. ¿Todavía no está resuelto? No, todavía no está resuelto, porque no sabemos cuánto es la antiderivada de esto, pero se ve un poco más sencillo que lo que originalmente teníamos. No la complicamos más, ¿sale? Repito, lo único que me interesa es lo que está dentro de la antiderivada. Lo que ya está afuera, ya eso se queda así. Lo que me interesa es que lo de aquí adentro se vea un poquito más bonito que lo que originalmente teníamos. Ahora mi pregunta es, ¿y cuánto vale esta antiderivada? Porque así de formulazo todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué les parece si este cachito, este de acá, lo extraemos y nos preguntamos, pues, ¿qué onda con esto? ¿Cuánto vale? ¿No? Entonces, es como un problema dentro de otro problema.
pero todo indica que este va a ser más sencillo que el problema original porque ya no tenemos un x cuadrada, ahora tenemos un x lineal. Volvemos a preguntarnos con la regla de Dirichlet, pues, ¿cuál es la mejor elección para U? Y la elección para U, pues, tendría que ser el X, y entonces la derivada de U tendría que ser la derivada de X. La V nuevamente tendría que jugar el papel de E a la 3X, derivada de X, es el DDB, y por lo tanto la V tendría que valer nuevamente E a la 3X sobre 3, ¿sí? O sea, es muy parecido a lo que hicimos al inicio, nada más que ahora lo estamos haciendo con una X y no con una X cuadrada. Aplicamos otra vez nuestra sustitución. Entonces vamos a ponerle aquí que es U por V, sería X multiplicado por E a la 3X sobre 3 menos la integral de de V, que sería E a la 3X sobre 3, multiplicado por la derivada de U, que en este caso la derivada de U es D de X únicamente, ¿vale? Otra vez, lo que está afuera, pues no me interesa, sino me interesa saber si lo que quedó adentro se ve más fácil, se ve más sencillo que lo que originalmente teníamos. Y si nos damos cuenta aquí, simplificando un poquito, E a la 3X sobre 3, sacamos el 1/3 de la antiderivada. Si nos damos cuenta, las X desaparecieron. De tener un X cuadrada originalmente, cuando le apliqué una vez la integración por partes me quedó una X, y cuando le volví a aplicar integración por partes ya la X ya no está. Eso está bien porque se fue facilitando la situación. O sea, las X las fuimos eliminando poco a poco. Y ahora si me pregunto cuál es la antiderivada de este, pues esa sí me la sé. Es justamente la antiderivada que hemos estado trabajando todo este tiempo. Entonces, simplemente lo sustituyo, X e a la 3X sobre 3 menos 1/3, aplico la antiderivada, que ya me la sé, que es E a la 3X sobre 3, y con esto habría concluido el pequeño problemita que tenía acá, ¿sale? Lo cual ahora sí me va a permitir sustituirlo. Sustituyo lo que me quedó y quedaría X cuadrada E a la 3X sobre 3 menos 2/3, y todo lo que está de naranja, esto de aquí, es mi resultado que quedó acá abajo, que sería X E a la 3X sobre 3 menos 1/3 de E a la 3X sobre 3. Y recuerden que si nos están pidiendo todas las antiderivadas, pues hay que sumarle al final una constante. Y esto ya es nuestro resultado. ¿Puede quedar feo? Sí, no hay problema. Esto no tengo problema con que quede feo, siempre y cuando ya no tenga ninguna antiderivada, ya no tenga ninguna integral aquí estorbando. Cuando ya no queden integrales o antiderivadas, entonces ya mi ejercicio está resuelto, aunque me haya quedado así de feo. ¿Sale? Podemos simplificarlo a lo mejor un poquito para que quede lo mejor posible. X cuadrada E a la 3X sobre 3. A lo mejor podríamos multiplicar, pues por ahí el menos 2 novenos multiplicado por X E a la 3X. Y luego acá nos quedaría, ahí serían algo así como 9 por 9, como 81, me parece, 81 sobre 2, con un signo positivo. ¿Por qué? Porque este menos con este menos se hace más, y nos quedaría E a la 3X Profe, más sería una 27, constante. ¿no? Porque es 9 por 3, no 9 por 9. Sí, cierto, perdón. Es 3 por 3 por 3, ¿verdad? Nada más es 3 a la 3, es 27, correcto. Ok, pues todo indica que eso es pues básicamente todo lo que podemos hacer. A lo mejor podríamos factorizar, ¿no? El E por término común, todo lo que podamos. En este caso, si se dan cuenta, podemos factorizar el E a la 3X. Digo, nada más es por arreglarlo un poco, no sé realmente si sea mejor o no, pero podemos factorizar incluso podríamos factorizar en 1/3, ¿no? Por ahí 1/3 podemos factorizarlo. E a la 3X, y esto multiplicaría a X cuadrada menos
2 tercios de X más 2 novenos, nada más así, ¿verdad? Más una constante. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Profe. Bueno, y entonces, pues este sería nuestro resultado. Ahora vamos a comprobarlo, vamos a ver si estamos en lo correcto o no. ¿Qué tengo que hacer? Pues derivo este resultado que estoy obteniendo y me tiene que quedar con lo que originalmente yo empecé. O sea, me tendría que quedar un x cuadrada por e a la 3x después de derivar esto, ¿sale? Vamos a ponerle comprobación. Y lo que tengo que hacer es derivar la función, en este caso, híjole, a ver, va a ser 1/3 de e a la 3x multiplicado por x cuadrada menos 2 tercios de x más 2 novenos más una constante, ¿sale? Bueno, vamos a comprobarlo. Este no parece ser tan difícil la derivada. Los que lo hicieron, pues me imagino que no factorizaron y eso ocasionó que tuvieran que aplicar 3 reglas del producto. Yo creo que aquí no va a quedar tan feo porque nada más hay que aplicar una regla del producto realmente, ¿no? Es la ventaja de haberlo factorizado. Entonces la derivada iría, a ver, primero, pues esta constante ya se va a ir, ya la sé, ni siquiera me preocupa. Y aquí, si se dan cuenta, el 1/3 es una constante que tampoco no me debería de preocupar. Nada más lo voy a pasar igual, 1/3, y vamos a aplicar la regla del producto aquí, ¿sale? Entonces sería la derivada del primero. La derivada del primero sería 3 por e a la 3x. Eso es la derivada del primero por todo el segundo tal cual. O sea, esto no lo voy a afectar. Más, y luego dejo tal cual que sería e a la 3x, y derivo el segundo término. Entonces el segundo término sería 2x menos 2 tercios. ¿Sale? Y la constante pues ya desapareció porque la estamos derivando. Y luego pues podemos aquí a lo mejor simplificar un poco las cosas, ¿no? ¿Qué podemos aquí simplificar? Si se dan cuenta, por si quieren lo podemos, el 3 incluso lo podríamos, ok, vamos a multiplicar el 3 por todo esto y nos quedaría 1/3 de e a la 3x multiplicado por 3x cuadrada menos 2x más 2 tercios. ¿Sale? Y luego, si se dan cuenta, cuando yo aplico la propiedad distributiva por este por este, y este por este, y este por este, y este por este, ¿qué se va a eliminar? Pues creo que con este se elimina, ¿sí o no? Porque este es negativo y este es positivo. Y cuando multiplico por este, nos va a quedar 2 tercios de e a la 3x positivo, con este de aquí que se va a eliminar, que va a ser menos 2 tercios de e a la 3x negativo. Entonces este de aquí con este se va. Finalmente, pues esto ya nos va a quedar 0 de este lado, y acá creo que lo único que va a sobrevivir es 1/3 de e a la 3x cuadrada. Y finalmente, pues esto lo simplificamos, el 3 con el 3 se va y nos queda e a la 3x cuadrada, que es lo que originalmente teníamos dentro de nuestra integral, ¿sale? Entonces estuvo bien hecho, la comprobación ya nos dijo que sí estuvo bien y ya no se puede refutar, ¿no? Ese es el resultado. Ahora que lo pienso, los que me mandaron su comprobación, creo que sí lo hicieron por separado todo, ¿verdad? O sea, lo hicieron desde aquí, con y tuvieron que hacer tuvieron que hacer y tuvieron que hacer Sí, profe, por eso le dije que estaba medio complicado. Bueno, tardado. Complicado, ¿no? Pero así está más fácil, ¿no? Sí, te ahorras más espacio y todo. Correcto. Pero bueno,
el punto es que salga, y sí salió. Entonces, ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, ahora, como moraleja, espero que hayan visto en este ejercicio hayan visto como un patrón. Si nosotros tenemos un polinomio en algún exponente, pues si por ejemplo estuviera la 3, ¿qué creen que hubiera pasado? Pues cuando yo le aplico que use a ese polinomio a la 3, acá me hubiera quedado un x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos sustituyendo la derivada. Entonces, eso me indicaría que tendría que volver a aplicar integración por partes para ahora reducirlo al término lineal. Y luego otra vez tendría que aplicar integración por partes para reducir, para ya eliminar a la x totalmente. Entonces, parece ser que un polinomio, mientras más grande sea su exponente, más veces voy a tener que aplicar integración por partes. Y siempre la u va a elegir al polinomio para irlo reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo. ¿Sí está claro? O sea, eso es lo que pudimos aprender de este ejercicio, que tuve que hacerlo 2 veces para quitar totalmente a la x. Acá arriba, pues como nada más teníamos un polinomio de grado 1, a la primera se desapareció. ¿Sí? ¿Sí se nota como ese patrón? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sale. Entonces, ¿qué otros casos podemos tener? ¿No? O sea, ¿qué otras situaciones podríamos nosotros obtener aquí en nuestro problema? A ver, vamos a hacer el experimento con este de aquí. Vamos a pensar en otro ejemplo, pero ahora a mí me interesa saber quién es la integral de x logaritmo de x diferencial de x. O sea, quiero saber quién es su antiderivada de esta cosa. ¿Sale? Hay que checar cómo dice el ILATE que hay que hacer nuestro cambio, ¿no? ¿Quién es su? De preferencia. Y luego contrastamos qué pasa si lo escogemos al revés. A ver, ¿por qué es que se complicarían más las cosas? Si es que se complican o igual ambos cambios funcionarían. Ahorita lo checamos, ¿sale? Pero bueno, déjenme mandarles una nueva invitación y continuamos con este ejercicio. Ok, bueno, a ver. Vamos a intentarlo. Esta integral me la inventé ahorita, entonces realmente cualquier cosa puede suceder. No, recuerden que siempre hay ese riesgo de que me invento una y pues a lo mejor no sale por situaciones de que no es tan fácil antiderivar, ¿no? Entonces puede ser que caiga en un lugar donde ya no hay vuelta de hoja, aunque creo que esta sí se va a poder. Primero hay que intentarlo con un cambio de variable. Recuerden, como que va en ese orden. Primero intentar cambio de variable. Si no se puede cambio de variable, entonces vamos con integración por partes. Entonces, el cambio de variable, el único que yo creo que podría funcionar realmente, sería decir que u fuera el logaritmo de x. Es el único. De esta manera, la derivada de u nos quedaría como, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x?
1 sobre X. 1 sobre X, perfecto, de la derivada de X, ¿sí o no? Eso es lo que quedaría. Y entonces, a lo mejor aquí yo quisiera despejar nuestra d de X para sustituirla. Entonces, nuestra d de X nos quedaría como X por d de U. ¿Vale? Eso es lo que quedaría. Vamos a checar a ver si hago el cambio, cambiando todo. Nos quedaría, bueno, ¿y la X cuánto vale? La X valdría la exponencial, ¿estamos de acuerdo? Si me preguntan cuánto vale la X valdría la exponencial de U. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a ver qué podemos obtener, ¿no? A ver, X sería E de U. Logaritmo de X es nuestro cambio de variable, entonces sería U. Y la d de X nos quedaría, pues miren, X que ya sabemos que es EU por derivada de U. Y en este caso, pues estaríamos obteniendo la integral de E, pues 2 veces, entonces podríamos ponerle D de 2 veces U por U derivada de U. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues no arreglamos para nada el problema, nos quedó, pues a lo mejor no tan feo, pero tampoco nos quedó para resolverlo. Originalmente teníamos un X, logaritmo de X, y ahora tenemos un U por un E a la 2U. Entonces, pues como que el cambio de variable no nos ayuda absolutamente nada, yo no sé cuál es la antiderivada de esto, entonces, pues bueno, no sé, como que no funcionó y entonces lo descartamos, ¿vale? Nada más fue como una prueba rápida y nos dimos cuenta que no funcionó. Vamos entonces a intentar la integración por partes, ¿sale? Ahora, si sigo la regla del hilate, lo que me dice es que la U, primero se tendría que escoger los logaritmos, según vimos, ¿verdad? Entonces, la U tendría que ser el logaritmo de X, y la V, nosotros, bueno, la D de B la tendríamos que escoger como lo que sobra, que es el X derivada de X. Cuando yo me pregunto cuánto es esto, pues esto nos va a quedar X, la V nos quedaría como X cuadrada sobre 2, ¿vale? Eso es lo que nos queda. Y la derivada de U nos quedaría como 1 sobre X, derivada de X. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, una vaca es logaritmo de X vestida de uniforme, X cuadrada sobre 2, menos la integral. Y aquí viene la parte importante. Quiero que ojalá se simplifique un poco las cosas. Entonces, sería V, que es X cuadrada sobre 2, multiplicado por la derivada de U, que sería 1 sobre X derivada de X. Y vaya que se simplificaron las cosas, porque en este caso obtendríamos que la X cuadrada con la X se elimina, podemos sacar el 1/2, que es una constante, entonces nada más nos quedaría la integral de X derivada de X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y yo ya sé cuál es la antiderivada de X. La antiderivada de X únicamente nos quedaría como menos 1/2 de X cuadrada sobre 2, más una constante. Y ya con eso terminaría mi ejercicio. No tuve ningún problema porque de aquí sí conocía cuál era su antiderivada. Nada más es sumarle 1 y dividirlo entre 2. Y ya, esa sería la respuesta. Con ese cambio de variable. Por eso es que pues el hilate sí funciona, ¿no? Se dan cuenta que ese fue el cambio adecuado. Le dimos prioridad al logaritmo sobre el polinomio. Pero la duda surge, oye, ¿y qué pasa si hubiéramos hecho el otro cambio? ¿No se podría resolver? ¿Quedaría peor? ¿Qué pasaría? O igual y sí se puede, ¿no? A ver, con el otro cambio sería escoger que U fuera X y la derivada de V que fuera el logaritmo de X derivada de X. ¿Sale? La pregunta aquí surgiría, ¿quién es la antiderivada del logaritmo de X? ¿Quién es esta antiderivada? Porque la d de U es fácil, la d de U es igual a d de X, pero ¿quién es V? De pura casualidad, en nuestra tablita viene cuál es la antiderivada del logaritmo de X.
Ahí donde teníamos nuestras antiderivadas. Pues no. No tenemos la antiderivada del logaritmo de x. Y entonces dices, con razón me decían que así tenía que ser la elección, porque pues yo de entrada no sé cuánto es la antiderivada del logaritmo de x. Entonces ese cambio pues hasta el momento no me sirve, ¿no? No puedo saberlo. No puedo aplicarlo. Primero tengo que saber cuál es la antiderivada del logaritmo de x y ya después veré si funciona o no funciona. Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo calcular la antiderivada del logaritmo de x? Estaremos ya en posición para saberla, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿quién es esta antiderivada? ¿Quién es la antiderivada? De entrada no la sabemos, no viene en nuestro formulario, entonces no podemos saber antiderivada del logaritmo de x por el momento. Habría que intentarlo, habría que ver si podemos sacarla de alguna manera. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿quién es el logaritmo de x diferencial de x? ¿Quién es la antiderivada de esa cosa? ¿Qué proponen? ¿Cómo podríamos resolver este problema? Y a lo mejor aunque parece muy sencillo, pero que no tenemos su fórmula, tendrá que salir por integración por partes también. ¿Cómo por integración por partes si no tienes un producto de funciones? Y yo te digo, bueno, es que hay que usar un poquito la imaginación. Yo creo que sí hay un producto de funciones ahí. ¿Cuál? Pues mira, escogemos a la u como el logaritmo de x, ¿verdad? Y a lo que sobre, que en este caso sería la de db, pues lo que sobre es de db, o sea, d de x. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale la derivada de u? ¿Eso sí lo sabemos? Sí, la derivada de u sí se sabe. La derivada de u es 1 sobre x, eso sí lo sabemos, ¿vale? 1 sobre x derivada de x. ¿Y cuánto es v? ¿Sabes cuánto es la antiderivada de dx? Pues claro, la antiderivada de dx es x nada más. Entonces, integración por partes, ¿cómo nos quedaría? Sería u por v, que sería x logaritmo de x, menos la integral de la vaca, que sería x, por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? 1 sobre x diferencial de x. ¿Y qué creen? La x con la x se va y nada más nos quedaría x logaritmo de x menos la antiderivada de d de x. ¿Y cuánto es la antiderivada de d de x? X logaritmo de x menos x más una constante, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Entonces lo que acabamos de obtener es la antiderivada del logaritmo. La antiderivada del logaritmo no la hubiéramos podido obtener antes sin saber el cambio, la integración por partes. No había forma. Es que ningún cambio de variable nos iba a ayudar. Y no la teníamos en nuestro formulario. Entonces, gracias a la integración por partes, también ya sabemos cuánto es el logaritmo de x. La antiderivada es esto. X logaritmo de x menos x. ¿Lo podemos comprobar para ver si sí es cierto? Claro que lo podemos comprobar. A ver, yo quiero saber cuánto es la derivada con respecto a x de x logaritmo de x menos x. ¿Sale? La constante, bueno, la podemos ignorar porque sabemos que cuando vamos a derivar nos va a quedar 0, ¿verdad? A ver, primero va un producto, vamos a tener una regla del producto, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda. Dime.
¿Podemos empezar a utilizar la fórmula que acabamos de obtener para el logaritmo de x o hay que calcularla cada vez? No, ya una vez que la tengamos, ya la podemos agregar a nuestro formulario. Eso es algo bueno. Digamos que nuestro formulario va a ir creciendo poco a poco. Digamos, de entrada, el formulario que les mostré ahorita era lo que sabíamos así de cálculo diferencial, ¿no? O sea, lo rápido. Pero poco a poco vamos a ir agregando más funciones. De hecho, en el mismo libro vienen más antiderivadas. Va a estar la del logaritmo de x, obviamente, pero ya, digamos, ya una vez que lo calculamos, ya la podemos empezar a ocupar, ¿no? Aquí, pues a ver, nada más rápidamente, la regla del producto me dice que es la derivada del primero, o sea, nos va a quedar nada más logaritmo de x, más, y luego nos va a quedar x por 1 sobre x, ¿estamos de acuerdo? Porque es x por la derivada del logaritmo, es 1 sobre x, entonces se elimina uno con el otro y nos queda más 1, menos la derivada de x, y la derivada de x es 1, entonces pues aquí este con este se elimina y simplemente nos queda logaritmo de x. Y esa es la comprobación por la cual esta es la antiderivada, ¿sale? Entonces aquí ya contestamos nuestra pregunta, ya sabemos cuánto es, aquí el cambio de variable iría con x logaritmo de x menos x, ¿sí? ¿Y qué pasaría cuando lo sustituyo? La integración por partes, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, vamos a ponerle aquí. Entonces, el cambio de variable quedaría como la integral de x logaritmo de x, de diferencial de x, con este nuevo cambio naranja nos quedaría como x multiplicado por x logaritmo de x menos x, que eso es v, menos la integral de lo que vale v, que sería x logaritmo de x menos x, multiplicada por lo que vale d de u, que en este caso sería d de x, y nada más, ¿verdad? Eso es lo que quedaría. Y dices, bueno, a lo mejor no quedó tan mal, porque esto de aquí lo podemos pensar como x cuadrada, logaritmo de x menos x cuadrada, menos, y esta la podemos dividir en dos integrales, porque es un producto, es una suma de funciones. Entonces lo podemos pensar como la integral de x logaritmo de x, diferencial de x, menos, que menos por menos nos va a dar más, entonces nos va a quedar más la integral de dx de dx. ¿Sí? O sea, nada más lo que hice fue separar esta suma en dos. Ahí está. Y este menos por este menos nos dio más. Y afortunadamente esta de aquí sí la conozco. Este de aquí sí sé cuánto vale. Nos quedaría x cuadrada logaritmo de x menos x cuadrada. Este de aquí nos quedaría más. Vamos a ponerle aquí un más x cuadrada sobre 2. Y este de aquí, pues si se dan cuenta, otra vez tengo el mismo problema. Tengo el problema de que no sé cuánto vale esta antiderivada. No tengo ni idea. De hecho, fue con la misma antiderivada que yo comencé. Exactamente la misma. Entonces, parece ser que no hemos resuelto nuestro problema. El problema sigue ahí vigente y dices, no, pues no hiciste nada, ¿no? Realmente. Pero aquí viene un truco, que es lo que quería que vieran. Alguien que es ingenioso dice, ok, ¿qué pasa? Porque realmente esto es una igualdad. Estás diciendo que esto es igual a esto. ¿Qué pasa si este lo paso del otro lado? ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría dos veces, porque este con este se van a sumar, la integral de x logaritmo de x diferencial de x, o sea, nos va a quedar dos veces lo mismo, y del otro lado nos va a quedar x cuadrada logaritmo de x menos, de hecho aquí este con este lo podemos juntar, porque es menos x cuadrada más x cuadrada sobre 2, nos quedaría menos x cuadrada sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Este con este se juntan en uno solo. Profe. ¿Y qué creen? Podemos pasar este dividiendo del otro lado, ¿no? El 2 lo podemos pasar dividiendo y nos quedaría
que la integral de x logaritmo de x diferencial de x sería únicamente x cuadrada logaritmo de x sobre 2 menos x cuadrada sobre 4. ¿Y qué creen? Pues parece ser que eso es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que me estaban preguntando era esto, y fíjense que esto pues es igual a esto de acá. Todo parece ser que estuvo bien. En ningún momento antiderivé, eso fue sorprendente, no tuve que antiderivar en ningún momento, simplemente me di cuenta que lo que quedó de un lado fue lo mismo que quedó del otro, y como esto es una igualdad, pues yo puedo hacer lo que yo quiera en una igualdad, puedo pasar del otro lado sumando, me queda 2 veces lo mismo, y ya nada más lo dejo solito porque es lo que me están preguntando solito, y me quedaría esto de acá. Pregunta, ¿me quedó lo mismo que arriba? No, ya es diferente. Ya es diferente, pero dices, cuando yo lo derive, ¿quedará lo mismo? Porque sería sorprendente que quedara lo mismo, ¿no? Si no hice nada incorrecto aquí, cuando yo derive, me tiene que quedar exactamente lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a derivarlo. Vamos a derivar derivada de esto, logaritmo de x sobre 2 menos x cuadrada sobre 4. A ver, ¿cómo nos quedaría esta cosa? Aquí la regla del producto me diría, pues es la derivada de esto que sería 2x, que el 2 con el 2 se elimina, entonces nos quedaría nada más x, tal cual, por logaritmo de x, más, y aquí sí nos quedaría 1 medio de x cuadrada 1 sobre x. ¿Sí están de acuerdo? Porque es la derivada del logaritmo de x, ¿verdad? Ahí está. Menos, ¿y cuánto queda la antiderivada de aquí? X cuarta, X a la sobre 2, ¿no? X sobre 2, ¿ok? ¿Y si da lo mismo? ¿Sí se comprueba? O sea, ¿sí me queda X logaritmo de X por ahí? Pues esto de aquí, ¿a poco no es X sobre 2? Y esto es X menos 2. Sí da lo mismo, ¿no? ¿O no? ¿Están sorprendidos o qué pasó? ¿Por qué no hablan? ¿La comprobación me dio? ¿A poco no? Sí. ¿Qué pasó? A ver, por un lado me estás diciendo que esta es la respuesta correcta, y por otro lado me estás diciendo que esta también es la respuesta correcta. Y tú originalmente me habías dicho que estas dos, que las antiderivadas no deberían... no, esa no es, perdón. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que originalmente habíamos obtenido? Quedó más arriba. Esta. Y tú me habías dicho que las antiderivadas nada más cambiaban por una constante, ¿no? No, pero sí son la misma. Es una misma, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo, nada más que una está como más bonita. Están igual de feas las dos. No, sí da lo mismo, entonces no es nada sorprendente. Sí nos dio lo mismo. Porque lo que iba a decir es que no tenían que cambiar más que por una constante. Ese es el teorema, ¿no? Dicen, tienen que ser iguales salvo por una constante. Entonces, aquí estas dos salen igualitas. Entonces, la moraleja aquí es, integración por partes fue muy directo si yo seguí la regla del hilate. Me salió directo, no tuve que hacer nada más y pum, salió en 2, 3 partes. Y acá el problema es que, pues primero tuve el problema del logaritmo, que no sabía cuál era su antiderivada, pero lo resolví, afortunadamente. Y luego la siguiente cosa fue que estuvo raro porque acá cuando apliqué la regla de la integración por partes,
la antiderivada que me quedó fue exactamente igual a la antiderivada que yo me estaba preguntando, pero con el signo contrario. Y eso estuvo genial porque cuando yo lo pasé del otro lado, nos quedó 2 veces lo que me estaba preguntando, lo que me estaba preguntando el ejercicio. Y eso provocó que pues nada más lo juntaba, me quedaba 2 veces, ¿no? Esta misma integral, y ya el 2 lo pasé dividiendo como si fuera una ecuación, ¿no? Y de esa manera resolví mi problema. ¿Se pudo? Sí se pudo. ¿Fue más complicado? Sí, claro, fue más complicado, pero sí se pudo, ¿vale? Eso es como que lo que nos enseñó ahorita integración por partes. Por eso es que la regla del hilate, como que a veces digo, ok, no quiere decir que no se pueda, no quiere decir que sea un buen o malo cambio de variable. Hasta que no lo intentemos, no nos vamos a convencer de eso. Y aquí me acabo de convencer que los dos tuvieron el resultado correcto, pero uno fue más fácil que el otro, ¿vale? Ahora, advertencias. Este tipo de cosas la vamos a encontrar muy seguido aquí, ¿no? En el cual puede ser que lo mismo que me quedó era lo que quedó del otro lado. Y hay que tener cuidado de que sí difiera del signo, porque muchas veces uno se va con la finta y aquí nos queda un más, ¿no? Y tú dices, pues del otro lado lo sumas y ya quedó así como el profe le hizo. Pues no, porque si este queda más, lo va a eliminar del otro lado. Y simplemente es que tu integral ya no está. tu antiderivada ya no tienes antiderivada, pero no estás resolviendo el problema. Al contrario, estás quitando la antiderivada y ahora no sé qué vas a hacer, ¿no? Aquí afortunadamente la antiderivada no se eliminó, nos quedó 2 veces la antiderivada y eso me permitió despejarla y que del otro lado ya me quedaran pues cosas que no dependían de una antiderivada, ya eran cosas bonitas, ¿no? O sea, bonitas en el sentido de que ya no había que hacer nada más. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que no, de que sí difieran de signo cuando yo lo pase para que no se eliminen las antiderivadas. O bueno, si aquí nos quedara un 2/3, pues no pasa nada, igual lo puedo pasar del otro lado y no se va a eliminar. El punto es que no se elimine la antiderivada porque si no ya no vamos a trabajar con nada, ¿vale? Otro ejemplo, fíjense, otro ejemplo de lo que ahorita les estoy diciendo. Vamos a pensar en la antiderivada de el seno de x e a la x, por ejemplo. ¿Sí? Otra vez tenemos un producto, parece ser que un cambio de variable no nos va a ayudar absolutamente nada. Si le ponemos un seno de x como cambio de variable, pues no vamos a poder eliminar la x de ninguna manera y nos va a quedar ahí algo bien raro con un seno inverso compuesto. Y bueno, lo pueden ustedes hacer, lo pueden comprobar y van a ver que no les va a quedar más bonito con ningún cambio de variable que a ustedes se les ocurra. Entonces, vamos a aplicar integración por partes. Nuevamente, si aplicamos la regla del hilate, entonces primero vamos a ponerle la prioridad a las funciones, a la e de x, perdón, a las funciones trigonométricas, y a la d de v lo vamos a llamar como e de x, ¿sale? Vamos a hacerlo, y nos quedaría que u es igual al seno de x, y por lo tanto, la derivada de u sería igual al coseno de x derivada de x, ¿sale? Y la d de v es lo que sobra, que sería el e a la x derivada de x, y esto nos va a quedar que v es igual a ex, ¿sale? Hasta ahí, pues todo es bien fácil porque sabemos que la antiderivada de e a la x es e a la x por formulazo, y además porque es una de las funciones más fáciles de todas, y ya podemos sustituirlo, ¿sale? Entonces sería u por v, e a la x seno de x, ¿vale? Hasta ahí todo va bien, menos la antiderivada de, en este caso sería v, que sería e a la x, por la derivada de u, que sería coseno de x diferencial de x, ¿vale? Ahora, aquí la pregunta sería, ¿realmente mejoró la situación o quedó igual de fea? Pues si te das cuenta, de tener un seno de x e a la x, ahora obtuvimos un coseno de x e a la x. O sea, como que parece ser que no hicimos pues nada, ¿no? O sea, no arreglamos en nada nuestro problema. Pero a lo mejor no hay que ser tan impacientes. A lo mejor hay que tratar de ver quién es esta cosa de aquí. Una vez más, a ver qué pasa. Entonces dices, bueno, para resolver este problema lo voy a extraer. Aquí, esta parte la voy a extraer acá abajo.
y nos quedaría e a la x coseno de x, y esta sería mi pregunta. ¿Podré resolver este de aquí? Otra vez, cambio de variable no ayuda en nada, y a lo mejor voy a tener que volver a aplicar integración por partes. Hago mis sustituciones, ¿no? U igual, en este caso, vamos otra vez por la regla del hilate, vamos a escoger al coseno de x, y por lo tanto, la derivada de u nos quedaría como el menos seno de x derivada de x. La v, la d de b es lo que sobra, que sería el e a la x derivada de x, y por lo tanto, la v nos quedaría como e a la x. ¿Sí? Parece ser que estoy haciendo exactamente lo mismo que arriba y que parece ser que no voy a llegar a nada, nuevamente. Entonces, pues bueno, a ver, vamos a sustituirlo y nos quedaría u por v, e a la x coseno de x, menos la integral de e a la x, la derivada de u nos quedaría menos el seno de x, derivada de x. ¿Sale? Esto yo lo puedo sustituir acá, a ver qué pasa. ¿Sale? O sea, esto que ya sabemos que no hemos resuelto, ¿eh? Si se dan cuenta, tenemos el mismo problema nuevamente. No hemos resuelto cuál es la antiderivada de esta cosa, pero a lo mejor esto de aquí, sustituyéndolo acá, puede ser que haga un cambio de panorama, ¿no? O sea, a lo mejor nos queda algo pues, un poquito mejor. Vamos a sustituirlo y nos quedaría e a la x seno de x, que es lo que tenemos aquí al inicio, igualito, menos, y vamos a sustituir todo este rollo azul, porque esto es esto. Entonces vamos a ponerle e a la x coseno de x, menos, que este menos por este menos nos va a quedar más la antiderivada de e a la x seno de x derivada de x. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Estamos haciendo pruebas nada más, o sea, parece que no hicimos nada, y luego otra vez me pidieron antiderivada y parece que otra vez no hicimos nada, porque no hemos resuelto ninguna antiderivada, pero a la hora que lo sustituyo aquí, miren, lo que pasó es que de un lado tengo la antiderivada del seno de x, e a la x, y del otro lado nuevamente tengo el e a la x seno de x, que me piden esa antiderivada, ¿no? Y es un caso muy similar al que acabamos de trabajar con el logaritmo, muy, muy similar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues dices, a ver, desarrolla todo, desarrolla el menos, nos quedaría e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos la antiderivada de e a la x seno de x diferencial de x. Pregunta, ¿qué puedo ganar aquí? ¿Qué me proponen que hagamos en este punto? Intentar encontrar, bueno, no sé. Lo ¿No mismo sería que hicimos pasarlo del otro lado? Claro, dices, a ver, tienes de un lado la antiderivada del seno de x a la x y del otro lado también. ¿Por qué no las juntas? ¿Qué no fue lo que hicimos acá arriba y que nos funcionó perfectamente? Vale, pero hay que tener cuidado que no se vayan a eliminar, ¿verdad? Que no se vaya a hacer, que se vaya a ir la antiderivada, si no ya no nos funciona. Aquí afortunadamente nuevamente no pasa eso, ¿no? Aquí otra vez nos queda 2 veces la antiderivada del seno de x a la x. Entonces paso eso del otro lado sumando y nos quedaría 2 veces la antiderivada del seno de x e a la x diferencial de x igual. ¿Y qué se queda del otro lado? Pues del otro lado solamente vamos a tener e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. ¿No? A ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito ordenado. Esto es como un punto y aparte, es como una nubecita que fue para acá. Y este de aquí va a ser esto, ¿sale? ¿Sí está claro? O sea, de aquí en este punto tengo esto de un lado, tengo esto del otro lado, este de aquí lo pasé sumando del otro lado y me quedó esto. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué falta? Pues dices, es que mi pregunta original era ¿cuánto valía el seno de x a la x? Eso es lo que te estoy preguntando desde el principio. Ah, bueno, pues ya lo tienes aquí, nada más despéjalo. Quítale el 2. O sea, pasa dividiendo el 2 y eso nos va a generar, entonces,
nos va a quedar el seno de x e a la x diferencial de x igual a e a la x seno de x menos seno de x sobre 2. Más una constante, esto es nuestra antiderivada. Ya no tengo que hacer nada más. Ya del otro lado ya no tengo antiderivadas. Todo está bonito. Ajá. Ya no me quedó nada de chamba. Y si se dan cuenta, en ningún momento antiderivé realmente. Fue una cuestión del destino que pasó, que me quedó, después de hacer 2 veces integración por partes, esto de aquí me quedó igual a esto. Pero no debe de ser sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando derivamos el seno, nos queda el coseno, y cuando derivamos el coseno, nos queda el menos seno. O sea, nos debería de quedar lo mismo. Y eso es un truco de las que se le llaman las funciones que van alternadas, ¿no? O sea, que van seno, coseno, seno, coseno. Lo que va a pasar es que en algún momento nos va a quedar la misma antiderivada que estamos buscando y la vamos a poder despejar. Eso es algo padrísimo. Y es un truco que sale de la integración por partes, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que encontrar la antiderivada a esto así tal cual, sino podemos hacer este truquito de que esta se simplifica con la del otro lado y al final logramos deshacernos de todas las antiderivadas, ¿no? De esta manera. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe. ¿No? Parece que no, profe. Está fácil, ¿no? ¿O no? Sí. Ok, qué bueno. Esa es la actitud. Bueno, entonces el miércoles, ¿verdad? El miércoles nos vemos. Seguimos trabajando con esto, integración por partes. Les dejo una participación más por ahí. Y empezamos a ver otra que se llama sustitución trigonométrica, ¿vale? Esa es la otra parte. Profe, entonces el examen queda para el miércoles de la semana que entra o para la siguiente semana, la de marzo. La de marzo, ¿no? ¿Sí? Sí. Va, qué bueno. Va. Ok, hecho. Esto no viene en el primer parcial, ¿eh? El primer parcial es antiderivadas como las que vimos de física, fáciles, ¿no? Viene sumas de Riemann, ¿no? Viene cambio de variable y vienen aplicaciones del teorema fundamental, o sea, problemas de ese estilo de que, oye, deriva esto o antideriva esto o cuánto queda, ¿no? Son las cosas que pueden venir y bueno, ahí en la tarea vienen los ejercicios que propone el Stuart, donde pues son parecidos a lo que les podría preguntar en el examen, ¿va? Profe, si en la tarea, no estoy segura si hay o no hay, por eso pregunto. Si en la tarea viene que hagamos sumas de Riemann, ¿las tenemos que hacer como en digital los dibujitos? Si dice que hay que dibujarlas, ¿no? Para Pero en que digital ustedes... o puede ser en una hoja y ponemos la foto o algo así. Ok. Como quieran. Va. No importa. Ok, bueno. Listo, pues nos estamos viendo. Que les vaya bien. Bye, bye. Gracias, profe. Nos vemos, Profe, profe. bonito día. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego, bye. profe. Hasta luego.